Hemos hablado de matrices, que llamamos las matrices de peso, que a multiplicarlas, entonces nos llevan a... nos muestran que convergen alguna parte. Entonces pueden converger una matriz estable, o sea que sus elementos, recuerden que esta matriz varía con el tiempo, ¿no? Estamos en la versión en la que estos pesos varían con el tiempo, o sea que los links pueden variar. Entonces lo único que hemos llegado ahorita, lo que llevamos es que estos productos de estas matrices, esto es pura teoría de matrices, para matrices que varían con el tiempo, si es ergódica, o también pueden ser, si son mapeos contractivos, vamos a llegar a un valor de una matriz, o sea, la matriz se estabiliza, como que se empieza a multiplicar por sí misma, y hay un momento en el que ya no importa que se multiplique más, ya llegó a un valor como constante de esa matriz, ¿sí? Así como muestra esto. Y aquí ya muestra inclusive que llega a este valor. Entonces, la raw stochastic llega a un vector estocástico, y la doble estocástica, vemos que llegan a que todos los valores de la matriz llegan al mismo valor. Entonces, todos se vuelven el mismo. Y lo interesante es la velocidad de convergencia. Entonces, la tasa de convergencia vemos que es geométrica. Entonces, que a medida que aumenta, tiene una forma geométrica de converger. Eso es importante porque nos garantiza una convergencia en un tiempo adecuado. Si nos hubiera dado algo así como una convergencia no polinomial, que obviamente no tendría sentido, pero si nos diera una cosa de ese tipo, quiere decir que no hay tiempo que nos alcance para que esa cosa converja. O sea, ese infinito que tenemos en esos límites, ese infinito queda muy allá. Queremos que ese límite, ese infinito, sea un infinito corto, un infinito que lleguemos a ese infinito más o menos rápido. Muy bien, entonces hoy sí arrancamos, ahora sí ya con el algoritmo de consenso que nos va a llegar a plantear el de optimización. Entonces ahora sí, este es el algoritmo de consenso que ya tiene todos los juguetes encima. Entonces, ¿qué tiene? Ahora sí, ya tiene matrices variantes en el tiempo, ¿cierto? Entonces ya tenemos, el grafo puede ser dirigido, entonces ya tenemos grafo variante en el tiempo, dirigido, ¿qué más necesitamos ahí? Y lo otro es con restricciones en el espacio que tiene cada uno de los X, ¿sí? De las particiones que tenemos aquí, el espacio partido de los agentes. Recuerden que es muy importante que no se pueda hacer una partición del espacio de estado que no tenga sitios comunes, porque si no tiene sitios comunes, es como que usted restringe a que todo el mundo se mueva, pero nadie se junte. Entonces, usted mismo se hace una partición, o si tiene una partición de un problema así, automáticamente usted no está permitiendo que exista el consenso. Entonces, por eso dice aquí que la intersección es no vacía. Necesitamos que haya, así sea un punto donde se unan, donde la intersección exista. ¿Sí? Entonces, porque en ese punto, entonces uno dice, allá vamos a llegar, pues es el punto que nos dejan, pues allá llegamos. Entonces es importante tener claro eso, que no es un conjunto de partición que uno diga parto del espacio caprichosamente, sino es súper importante que se tenga en cuenta que puede restringir el desplazamiento como evolución a X, pero no le puede impedir que se junte con los otros. Tenemos que llegar a alguna parte. ¿Sí? Entonces el conjunto de intersección, esa es una de las suposiciones súper fuertes que hay que respetar, si no, entonces puede ocurrir que uno plantee el problema de optimización y sin darse cuenta le ocurra que queda vacío y después ese algoritmo itera y no llega y no llega y no llega. Entonces es por eso, es porque se cae en una frontera en la que él quiere ir para adentro y no lo deja, la restricción lo devuelve. Muy bien, entonces ya tendríamos tres cosas juntas en este consenso, en esta ecuación de consenso, que ya es el máximo nivel al que vamos a llegar en este curso. Entonces tiene grafos variantes en el tiempo, que lo hemos representado en la matriz de pesos que varía con el tiempo. Tiene restricción de movimiento, no son libres, no es consenso libre, sino tiene restricción. Y los grafos pueden ser dirigidos en esta misma matriz, que fue lo primero que hicimos. La matriz puede tener dirección, ¿no? Entonces, ¿existe en un lado o no existe el otro? Muy bien, entonces aquí arrancamos en unas condiciones iniciales, cada una que pertenezca a su X u Y. Entonces, el update lo hacemos así. Esto ya lo conocíamos, entonces veámoslo en cámara lenta. Acá tenemos entonces, esta ecuación que está aquí es la ecuación de consensus de siempre, ¿verdad? Donde ya sabemos que a pesar de que aquí lo estamos poniendo a sumar desde 1 hasta m, aquí hay valores que son 0, donde no hay link. Entonces,
no importa que lo estemos poniendo de 1 hasta m. O sea, pareciera que uno dice, no, pero ahí está centralizado porque está sumándolos a todos. No, porque aquí está la matriz de pesos. Entonces, la matriz de pesos, pues tiene ceros en esos puntos donde, donde, no, donde no hay link. Entonces, no se preocupen que aquí está incluido el grafo. Esa A tiene toda la información de quién sí se habla con quién, sino que uno lo deja de forma general así para que matemáticamente pues, pueda hacer las multiplicaciones completas y no empiece a tener cosas de diferentes dimensiones, sino como que uno pueda multiplicar algorítmicamente, pueda multiplicar cosas m por m, así tenga espacios en blanco adentro. ¿Sí? Básicamente es pensado para la programación. Entonces, por eso lo dejamos como I hasta M, porque así es que uno programa todos los nodos, todas las cosas, lo que pasa es que, claro, hay sitios en que hay cero. Entonces, por ahí va la cosa, ¿listo? Entonces, tenemos esto, W, es el paso libre, es el paso sin esta restricción, es como si el consenso fuera libre. Entonces, ¿se acuerdan? En optimización nosotros vimos algo muy parecido, que era el algoritmo podía ser libre, tal cual viene de allá. Entonces, el algoritmo puede ser libre en el sentido de, dígame para dónde sería el siguiente paso. No importa que me salga del espacio de restricción. ¿Por qué? Porque entonces el siguiente paso, que es simultáneo, si agarra este valor y lo proyecta de nuevo hacia el X mayúscula sub i. Esto es la proyección euclidiana que vimos en optimización normal. ¿Recuerdan que en optimización entonces teníamos lo de la proyección, que era el argumento del mínimo, que básicamente era proyectar sobre el conjunto? Aquí hacemos exactamente lo mismo, pero pues, estamos usando el consenso. Entonces, miren qué interesante, el mismo concepto lo traemos acá. Entonces, se utiliza la variable auxiliar W para que nos diga, bueno, no importa, hágale libre, haga consensos libre, donde cae, y lo que hago es devolverlo al espacio que sí es válido, que es el espacio, o sea, a través de la proyección. Entonces, por eso aquí hice T más 1 y aquí T más 1, ¿sí? Uno diría, pero no, ¿cómo así? Pero es para indicar eso, que efectivamente es algo que se hace antes de seguir, ¿sí? Es el verdadero, porque la verdadera variable que sale, la verdadera variable que se propaga, la verdadera variable que se comparte es X, los X sub i. Entonces, en nuestro algoritmo, W sub i no se comparte. W sub i es una variable interna que tiene cada agente. Entonces, cada agente tiene ese W sub i. Él llega, recibe los X, calcula el consenso y toma la decisión de cuál va a ser el X usando la proyección. Entonces, todo eso ocurre antes. Pues básicamente, y lo hacemos así separado, porque uno podría meter todo esto aquí adentro, ¿verdad? Y ya, pues ¿para qué hago estos dos pasos? Podría hacer todo esto acá. Pero resulta que es más la forma en la que realmente funciona el algoritmo de iteración. O sea, así es que se hace la proyección. Porque si no, ustedes tenderían a hacer como, bueno, igual se puede hacer, no pasa nada, ¿sí? O sea, como meter esto acá. Pero cuando veamos la optimización, vamos a ver lo útil que es tener este tipo de separación. O sea, poder decir, tengo lo libre y después lo proyecto, sí, como que hago esos dos pasos, en vez de tratar de hacerlos simultáneamente. Porque si uno lo pone acá, es como si tratáramos de hacerlo. Aquí no se percibe, porque todo está perfecto, pero más adelante van a ver la utilidad de hacer esa separación. Porque aquí todo es perfecto, entonces aquí no hay lío. Bien, entonces esta proyección la tenemos clara, ¿verdad? Igual podemos revisarla un instante. Creo que aquí tengo la diapositiva casi que copiada de la que teníamos allá. Entonces, bueno, antes esta es la proyección, ¿verdad? Que simplemente de un punto a un conjunto, ¿cierto? Es como si miráramos entonces el argumento del mínimo. Entonces ahí ya inclusive hay algo de optimización, lo que pasa es que, bueno, eh, es súper simple, ¿no? La que buscamos. Recuerden que siempre buscamos las proyecciones más simple posible. Por eso que hablamos de la euclidiana, porque estamos en espacios reales y todo está bien. ¿Sí? Pues entonces recordemos esto. Ahorita miramos estas propiedades. Antes unas notas sobre el algoritmo. Entonces, el algoritmo
de consensos con restricción converge al punto de consenso que está en el conjunto X, o sea, allá donde está esa intersección, con la misma tasa de convergencia del teorema 3.1. ¿Cuál es el teorema 3.1? El que vimos acá. Es decir, es una misma tasa de convergencia geométrica y es exactamente la misma, o sea, la de estas matrices. Eso es un resultado muy bueno porque nos está diciendo, a pesar de ser con restricciones, no le impide llegar allá a la misma velocidad. O sea, no va a ser más lento por culpa de que tenga restricciones. Lo malo es que si no podemos caracterizar exactamente el punto de consenso, así como que en el otro, en el libre, en este sí lo teníamos, ¿verdad? Acá sí tenemos doble estocástica de la matriz, sale, listo, tenemos promedio de condiciones iniciales. O si no, con este vector, que ya vimos cómo lo calculábamos, conociendo la matriz A. Acá, no. Pero igual vamos a ver qué se puede hacer, ¿listo? Bien, algunas propiedades de la proyección, pues para los que de pronto no han visto no lineales, pero bueno, esto se conoce como Lipschitz, o sea que es estable, ¿sí? La proyección es estable. ¿Esto para qué sirve? Esto, con esta idea de tener separados estos dos términos, son la base para hacer la demostración de esto, la demostración de la tasa de convergencia. Entonces, por eso es súper importante tener esta idea. ¿Por qué? Porque lo que nos dice con respecto a que la proyección tenga esa forma Lipschitz o esa forma como atractiva es que el mapeo siempre va a ser más pequeño que la distancia que hay entre los dos X. Es decir, usted hace esta X, pero si cuando aplica las funciones es más pequeño. Entonces lo que nos va diciendo es como cada vez es más pequeño, o sea, cada vez me voy a salir menos, cada vez voy a estar más cerca. Entonces de alguna manera vemos que lo va empujando a llegar al valor. Eso es lo que garantiza un poco que tengamos la misma tasa de convergencia. O sea, esa idea de que se vaya directo, o sea, que tengamos ahí esto y que esto se haya podido demostrar, nos garantiza ese tipo de convergencia, ¿sí? El que sea no expansivo, porque bueno, acá está el menor igual, por eso es no expansivo. No podemos decir que sea contractivo, sino que es no expansivo. Bien, pero esto es más que todo para perfilarles un poco la demostración, que pues no la hacemos porque no nos aporta mucho todavía. Yo creo que tal vez más adelante vamos a ver una demostración de un resultado, pero tiene que ser porque esa demostración nos da muchas herramientas. Aquí lo único que nos dice es, crea en que sí da esa convergencia. Entonces, si ya es solamente de creer, creemos, ¿sí? Pero hay demostraciones que nos dan la herramienta para montar el algoritmo. Esa demostración sí la necesitamos hacer. Estas no, estas son de fe. Estas simplemente nos dicen, converge igual que eso, o sea, converge con esa tasa y usted ya la conoce. Ah, listo, pues para que ya le creo. Le tenemos mucha fe a Angelia y a todo el equipo. Bien, entonces gráficamente, lo que estábamos hablando, acá lo vemos gráficamente. Entonces tenemos nuestros Ws y nuestros X. Entonces acá lo vemos. Acá tengo 3 iteraciones del algoritmo. Estoy asumiendo que el algoritmo llega en 3 iteraciones. Entonces, X1, el espacio X1, o sea, la partición del espacio de estado de X1 es todo este pedazo de aquí para arriba, ¿sí? Y la roja, debajo de la roja, sería X2. Entonces vemos que todo este pedazo que está acá es la intersección entre X1 y X2. Entonces ya sabemos que para que haya consenso necesitamos que haya una parte en la que los dos tengan intersección, ¿cierto? Que no puede ser vacío la intersección. Entonces ahí está la intersección y ahí es donde va a llegar. Entonces el consenso es obligado un poco a irse a esa parte donde está la intersección, porque no puede quedarse acá porque el otro no lo deja ir. Entonces veamos los Ws. Acá tenemos los Ws arrancando en un tiempo t. Entonces acá está W1 y acá está W2. Entonces, ¿qué hace W1? Él ya fue el resultado de sumarlo de los vecinos. Entonces el W1 agarró los valores de X de T-1, ¿sí? Agarró los vecinos, la información de los vecinos del tiempo anterior, de T-1. Agarró esos valores
y calculo W1 en el tiempo t. Y ahora, como nos damos cuenta, W1 está por fuera de X1. Entonces necesito proyectarlo. Entonces ahí aparece que X1 en el tiempo t es esta proyección al espacio. Entonces ya sabemos que la línea perpendicular al conjunto, acá está, llega y proyecta, y ahí ese punto donde pega el conjunto, ese es X1. O sea, ahí tenemos X1. Ahí ejecutamos la proyección. ¿Qué pasa si W1 está dentro del conjunto X1? X1 mayúscula. ¿Qué ocurre? Hello. Se quedaría quieto, ¿no? Porque la proyección es el mismo. Perfecto, muy bien. Carlos nos dice que se mueve sobre X1. No, recuerden que la proyección es, estoy afuera, es un punto fuera del conjunto y lo que hago es caer o proyectarme, irme hacia el punto más cercano que sí pertenezca al conjunto X1. Entonces no me movería por X1, sino lo que haría es, como se ve acá, sería ahí. Ahora, si estoy dentro de X1, pues no hay proyección, porque ¿para dónde me voy a proyectar si ya la proyección soy yo mismo? Ese es el punto más cercano que hay, ese es el mismo, ¿sí? Entonces, muy bien, gracias, no alcancé a ver quién dijo, pero muy bien. Entonces, sí, recordando esa idea de proyección, si W estuviera aquí adentro, se me perdió el mouse, acá, si X1 estuviera aquí adentro de W1, al hacer la suma de los X cayera aquí adentro, pues no hay que hacer proyección, W1 sería igual a X1. Créanme que en muchos algoritmos los espacios X1 y X2 son grandes y comparten mucho, o sea, tienen mucha parte de intersección. Entonces, usualmente no hay tantos pasos de proyección. En general uno está por dentro y todo se hace igual simplemente. O sea, X sub I, ¿cómo sería sin proyección? Pues sería X sub I t más 1, pues es el consenso normalito, es el consenso libre. El siguiente paso, sí, pues da lo mismo. Bien, acá vemos entonces el otro agente. Entonces el otro agente calcula W2 usando la información de los vecinos en el tiempo t-1 y ya le dio W2 y lo mismo, me dio por fuera, entonces proyecto y acá me da, ya que hay un error, acá es X2 en el t, tiempo t, no t más 1. Acá tendría X2 en el tiempo t. Y así entonces me voy moviendo. Volví a calcular W1, pero en el tiempo t más 1, usando la información de los vecinos en el tiempo t, y me dio W1, y lo mismo. Entonces me dio acá, vemos lo de contractivo, entonces me voy hacia adentro, proyecto, y obtengo X1. Y lo mismo lo hago con W2. En este algoritmo inventado, hice que el siguiente paso, o sea, W1, pero en t más 2, que da este punto, sea igual a W sub 2 t más 2. Es decir, ya llegaron a un acuerdo. Recuerden que lo que estamos haciendo es minimizar la distancia entre los dos. Esa es la idea de consenso, llegar al mismo valor. Como estoy dentro del conjunto y como además es la intersección, pues sé automáticamente que este W1 es X1, que este W2 es X2. Entonces ahí de alguna manera es como si ya hubiera llegado al consenso. Entonces la proyección me da el mismo y estoy dentro del conjunto. Entonces ya llegué, ahí están los dos puntos, uno encima del otro, son iguales. Entonces sí quedó clara la idea del consenso con restricciones o hay alguna duda. ¿Todo claro? Sí, sí. Listo, entonces seguimos. Esto tiene que quedar bien claro porque es la base para hacer el algoritmo de optimización.
Bien, entonces, resultados teóricos simplemente para que nos quede ahí, que ya alguien los probó. Entonces, teniendo en cuenta las dos suposiciones, ¿cuál es la suposición 3.1? Bueno, la 4.1 ya lo hablábamos de que era que existe la intersección, ¿no? Que es un espacio no vacío. Y la 3.1 es la de siempre. Es una matriz estocástica que corresponde con el grafo, que es aperiódica, entonces las entradas son positivas, ¿verdad? Que fue lo que aclaramos de la clase anterior. Y que el grafo es strongly connected. Se conoce como la irreducibilidad de esas matrices A. Entonces, el grafo conectado, matriz estocástica con los elementos positivos que cumpla con eso. Muy bien. Entonces, son las suposiciones tradicionales de siempre. Conectividad y que esté bien definida la matriz de pesos y que exista la intersección, que no tengamos espacio vacío, porque ya sabemos que si no hay la intersección, si no hay forma, pues el algoritmo se va a quedar, no va a poder llegar a un acuerdo, porque cada uno lo va a alejar, cada uno lo va a tener restringido a un espacio y no se van a poder llegar a la intersección. Muy bien, entonces las secuencias de los X u Y, o sea, las secuencias para cada uno de los agentes, producido por el W iterates, esto es esto, ¿sí? Esto es lo que le llamamos usando el W como el W. Converge a un punto común, básicamente es eso, llega al punto común, o sea, estamos hablando de que llega a un punto de consenso. Pero ten en cuenta que no nos están diciendo, como nos decían antes, y ese punto es 1 sobre m por 1 por 1 con las condiciones iniciales. No. Lo único que nos dice es, le garantizamos que va a llegar, pero no nos dicen en este teorema, no nos dicen a dónde. Bien, lo otro que nos dicen es que las secuencias X u Y son acotadas. Es decir, que para todos los tiempos las trayectorias no andan perdidas, no se van al infinito, no se pierden por ahí, sino tienen siempre como una cota y se están moviendo dentro de esos espacios. ¿Sí? Donde pues depende de las condiciones iniciales. Si ustedes arrancan muy grande, pues evidentemente pues va a tener un espacio de acotamiento más grande. Si arranca pequeñito, pues se va a quedar pequeñito. Básicamente, por ahí es la cosa. Pero importante es ese acotamiento porque eso nos habla de estabilidad. Un poco. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Claro. Lo único que nos dicen es, no nos dicen a dónde converge, nos dicen que converge al consenso. Y que converge a la misma velocidad del consenso normal. Pero no nos dicen cuál es ese punto. ¿Por qué? Porque la proyección, como calcular esa iteración más la proyección, no es evidente. O sea, no es evidente calcular a dónde vamos a llegar. Una cosa que uno podría decir es, pues obviamente va a llegar al espacio, a un punto dentro del espacio de intersección, porque no puede llegar a otro punto que no sea en un espacio de intersección donde se unen, donde se intersectan todos los X sub I mayúsculas. ¿Sí? Que es lo que llamamos el X grande. No, eso es como lo único que podemos decir por este momento. Bien, ahora sí estamos preparados para afrontar el problema entonces de optimización. Entonces ya, ahora sí, esto es a lo que queríamos llegar desde el primer día de clase, empecemos a hablar de optimización distribuida. Entonces, un resumen súper rápido de dos cosas que teníamos pensadas desde el inicio. Se han tomado como dos grandes escuelas de trabajo sobre la optimización distribuida. Entonces, por un lado están los algoritmos basados en consenso, que es este que está acá. Entonces están los algoritmos basados en consenso. Y por el otro lado están lo que llamaríamos los que buscan a través de dualidad, desacoplar el problema, descentralizarlo o distribuirlo, pero usando esas otras herramientas, que es el Distributed ADMM, que no lo hemos visto, que se lo vamos a ver después,
Vamos a ver el Alternate Direction Method o Multipliers, y después vamos a ver la versión distribuida de ese. Esa es como la otra escuela, pero nos estamos enfocando primero en esta porque es la más tradicional, y como la más cercana a nosotros por los profesores con los que hemos trabajado. Entonces, por eso esto dice basado en consenso. Entonces, optimización distribuida basada en consenso. No estamos mirando otras herramientas, porque hay otras más, ¿sí? Entonces, esta es la enfocada en consenso. Muy bien, entonces tenemos el problema de que la función global es la suma de funciones locales. Entonces, como vemos en este dibujo que tenemos acá, vemos que cada nodo, digamos, este es el nodo 1, entonces el nodo 1 tiene su función objetivo que él quiere minimizar, pero vean que aquí dice X, donde este X, debido a la restricción del grafo es información que viene de X2 y que viene de X3. ¿Sí? Por eso dice X, no dice X1, dice X, para indicar que es el vector. O sea, podría depender de información de varios nodos. Y ese nodo tiene su X, su 1. El nodo 1 pues tiene su. Entonces es la información del nodo 1. Y así nos vamos al nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5. Entonces cada nodo, cada agente, tiene una función objetivo local que quiere minimizar. Pero el objetivo no es que cada uno minimice esta función, sino el objetivo es un objetivo global. Queremos minimizar la suma de todas las funciones. O sea, queremos que toda la red minimice el problema. Eso es lo que se busca acá. Entonces, este X pues, es el vector de todos los X que está ahí restringido a X. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Cada nodo, cada agente I conoce la función f sub i, evidentemente, y como primera instancia, o sea, como para arrancar, vamos a asumir que conoce todo X. O sea, todas las restricciones, conoce toda la restricción. Bien, acá abajito se puede ver hacia dónde vamos a llegar, hacia dónde vamos a ir, qué es lo que hace el nodo 1. Entonces, el nodo 1, ¿qué hacía antes? El nodo 1 antes hacía consenso. Esto que está aquí es el consenso, ¿verdad? Pero resulta que ahora le vamos a agregar, así como imitando la idea de los algoritmos de primer orden. ¿Alguien se acuerda el nombre de algún algoritmo de primer orden? ¿El steepest descent? Correcto. Entonces, cualquiera de los que utilizaba solamente la primera derivada, eso le llamamos algoritmos de primer orden. Los de segundo orden son los que ya usan más de una derivada. Entonces, por ejemplo, el de Newton utiliza la segunda derivada, ¿se acuerdan? Entonces, ya ahí ya... Pero teníamos los de primer orden, que utiliza el gradiente de la función. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto sería más o menos a lo que vamos a llegar, que hace el agente 1. Entonces, el agente 1 tiene consenso con sus compañeros, sus vecinos, y igualito que como se veía ya en los algoritmos de gradiente, acá tenemos el step size y acá tenemos el gradiente, ¿sí? Y acá tenemos la información de los vecinos, porque recuerden que es X. Entonces acá este X es los vecinos. Es lo que estoy recopilando, es la suma del promedio de lo que estoy recibiendo de los vecinos. ¿Sí ven? Entonces estoy imitando la cosa. Entonces, eso sería, esto que vemos aquí, esta primera parte sin esto. Esto es el consenso normal. Entonces, podría tener inclusive el consenso libre o el consenso con restricciones. De ahí me inspiro. Y lo que hace es que hay una nueva fuerza oscura, que es el gradiente, que mueve ese valor de consenso al que usted quiere llegar. Entonces, usted se está poniendo de acuerdo con sus vecinos, pero además se está moviendo entonces se mueve en la dirección de que como el promedio de sus vecinos, pero también lo está jalando la fuerza del gradiente. Entonces usted se mueve de estas dos formas. Y así hacemos para todos los nodos. Entonces todos los nodos tratan de hacer el gradiente, o sea, tratan de hacer el consenso y simultáneamente se mueven. Entonces se acuerdan que teníamos que
consenso podría ser movido, o sea, que no fuera al promedio de las condiciones iniciales, sino que uno podía ponerle un delta, más un delta, o menos un valor, para moverlo hacia algún lado, para que todos converjan a, por ejemplo, hablamos de posiciones. Entonces, todo eso era la misma idea, era, pues sí, todos se ponen de acuerdo, pero además lo puedo mover. Entonces, lo que hace este término que está aquí, que es el gradiente, es moverlo hacia el valor del mínimo. Entonces, es como si nos ubicara, él nos fuera ubicando paso a paso, nos fuera ubicando el consenso en el mínimo de la función. Entonces, como que al valor al que queremos llegar, nos lo mueve allá y nos lo pone allá. Y eso es lo que, entonces todos tienden a irse hacia allá. Eso es la optimización distribuida usando consenso. Entonces me estoy poniendo de acuerdo con mis vecinos, pero además el valor hacia el que tiendo a irme es el mínimo de la función a través del gradiente. Entonces ahí aparece el step size y aquí el delta de la función. Esta sería la versión súper fácil, libre, donde la función f de sub i es strongly convex, entonces puedo sacarle, y además es smooth, entonces puedo sacar el gradiente. Hay una serie de restricciones que podría tener, ¿verdad? Porque podría no existir, ¿no? Podría no existir este gradiente. Si fuera una función no diferenciable, entonces, ¿qué hago? No me sirve. Ah, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, pero entonces así arrancamos. Bien, pongamos entonces definiciones sobre esto. Al conjunto X asterisco, entonces le llamamos el conjunto optimal. Entonces, si se dan cuenta, estamos cambiando la idea de consenso. Ahora vamos a hacer consenso, pero hacia el mínimo, hacia el valor óptimo. Entonces, así lo llamamos. Bien, entonces, ¿en qué estamos interesados? En resolver este problema, pero de forma distribuida sobre una red variante en el tiempo. De una vez nos vamos con toda. ¿Por qué? Porque ya tenemos las herramientas con esa matriz, ese producto de las matrices A nos da ya los resultados, porque ya tenemos el consenso para las matrices que varían en el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, aquí puse una matriz constante que no varía en el tiempo. Esta es como la versión 00 del algoritmo. Esto sería el equivalente a sacar el algoritmo tipo gradiente con consenso. Esta es la versión 00 sin tener más en cuenta. Entonces, por eso la dibujé aquí, como anticipándome a la solución, para poder mostrar que desde aquí ya podemos empezar a hacerle arreglos. Entonces, esto es lo que intuitivamente se hizo. Entonces, así arrancó la cosa. Y alguien dijo, bueno, póngale variante en el tiempo a esa matriz a ver qué hacemos. Ah, también se le tiene porque ya tenemos los resultados de consenso. ¿Qué pasa si no tenemos este gradiente? No, también podemos hacer cosas. Vamos a mirar. Y eso es lo que nos dice aquí. Asumimos que f sub i es una función convexa. Pues recuerden que convexa no necesariamente quiere decir diferenciable en todos los puntos, porque puede tener algunos puntos, por ejemplo, puede ser, convexo es un triángulo, ¿sí? Un triángulo invertido, pero entonces tiene ese puntico ahí, que no hay, ahí no es, y justo ahí es el mínimo. Entonces, para ese caso, vamos a utilizar el concepto de subgradientes de la función. Entonces, acá, tenemos varias cosas que necesitamos como fortalecer el algoritmo. Uno, vamos a meterle acá variante en el tiempo, ¿cierto? Para hacerlo con la secuencia de variante en el tiempo. Dos, vamos a extender la idea de la función, de que la función no tiene que ser diferenciable para que yo pueda igual implementar esto. Y vamos a utilizar entonces el concepto de subgradiente. Entonces, hacia allá vamos a ir. Pero antes de eso, pues hagamos un ejemplo en el que agarremos un grafo y montemos el algoritmo de consenso. Montémoslo porque pues no se pierde nada. Hagamos un ejemplo de esos. ¿Sí? Esto que está acá que ustedes están viendo en el libro de Angelia, no aparece. En el libro de Angelia no nos muestra ni siquiera que es el básico. O sea, me tocó pues como cuadrarlo. Entonces por eso digo que esos libros no son tan didácticos, porque el libro arranca de una vez con esto. Debería haber arrancado así, con el consenso
inclusive el consenso es libre, o sea, el consenso sin restricción es libre, matriz estática y gradiente, o sea, derivada con derivada, y hacer ejemplos. Pero, como les digo, todo lo que vamos viendo y vamos experimentando nos va sirviendo para ir mejorando, para algún día tener el libro chévere de optimización con los códigos de Python y MATLAB y todo, para que la gente pueda agarrar y copiar los códigos y utilizarlos. Entonces, así vamos a llegar algún día. Entonces, hagamos un ejemplo de esto. Metémonos todo de una vez. ¿Preguntas mientras tanto? Si hay alguna pregunta. Profe, ¿es posible que el punto óptimo y el punto de consenso no coincidan? Es posible que no coincidan con el punto de consensus libre. Es decir, si ya usted está dentro del... Vamos a suponer que estamos en el consenso libre, o sea, que no tiene restricciones en el espacio, que el X es X, ¿sí? Es libre. Y que ellos lleguen a un valor y que ese valor no corresponda al mínimo, no. Vamos a ver los resultados teóricos que nos dicen que debido a esa perturbación, a este valor que tenemos acá, esto hace mover el consenso hacia el mínimo. Entonces no se puede, no hay forma de que no se vaya acá. Siempre y cuando todo esto esté dentro del espacio donde sí existe, ¿sí? Digamos, si es todo el espacio y está libre para moverse, sí o sí va a llegar acá. O sea, mientras cumpla las suposiciones. Ah, ok. ¿Sí? Es pensar que esto lo que nos hace es agarrar, normalmente si lo dejamos libre, él converge al promedio de las condiciones iniciales. Ese es su instinto natural es irse hacia el promedio de las condiciones iniciales. Cuando le agregamos un término adicional, por ejemplo, usted le pone más delta o más algo, ahí usted le está moviendo el consenso, porque él llega al valor promedio de todos, pero usted le suma un valor, entonces él siempre va a ir como allá más algo, ¿sí? Entonces usted se tiende a mover hacia un lado. Y si además usted mueve hacia ese lado y eso se lo dice a los otros, pues les va a mover a todos el valor. ¿Sí se la pillan? Si usted le dicen, usted se mueve al promedio de todos, pero más un valor, entonces usted siempre va a estar, es como si usted llegara al valor de consenso más un valor, entonces se mueve hacia ese valor. Y si usted además le dice a todos que se está moviendo hacia ese otro valor, entonces usted está moviendo el punto de acuerdo a otro punto, a otra parte. Eso es perturbar el algoritmo de consenso, ponerle un más delta. Pero ya hacemos un dibujito de todos esos escenarios. Entonces, pero está muy buena la pregunta, porque como no vimos tanto sobre el consenso el consenso perturbado, pero ya vamos a escribir eso. Entonces arranquemos por el consenso perturbado. Entonces, efectivamente, si nosotros tenemos la ecuación de consenso, vamos a decir, vamos a poner una red de 3, aunque a mí no me gusta la de 3 porque siempre nos queda casi que full connected. Pero para que todo sea manejable. Listo, esto es como si tuviéramos un líder. Tal vez es más fácil de verlo así. ¿Sí? Entonces este es grafo dirigido con un líder. ¿Por qué le digo líder? Porque él no recibe información de sus vecinos, él solamente transmite. Hagámoslo full connected para también que tengamos la doble información entre los amigos. Entonces estos son, ¿sí? Entonces piensen que este es un líder nato. Porque él no recibe información. Él solamente envía información. Y los nodos 2 y 3 sí se hablan entre sí y reciben la información de uno. Entonces, cuando hicimos el consenso normal,
digamos, si hiciéramos el consenso, tendríamos, este sería, vamos a poner el peso. Bueno, pongámosle los pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que es? Es al revés, ¿no? Entonces aquí sería 2, 1, ¿cierto? Este peso se llamaría 2, 1. Recordemos de una vez todos los conceptos. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, señor. Acá tendríamos 2, 3. Y tendríamos 3, 2. Y acá tendríamos 3, 1. Bien, ahora sí, entonces ya podemos armar el consenso. Entonces nosotros lo armábamos con, entonces el 1, ¿de quién depende? De nadie. Entonces, ¿para dónde se va a mover 1? En el consenso normalito. No se va a mover para ninguna parte. Acá ponemos un 0. La iteración, él se queda quieto porque si ya hemos establecido que el consenso era la diferencia, él se movía a la diferencia con los vecinos, pues acá no se va a mover. En cambio, x2 sí se va a mover, ¿verdad? X2 le llega, entonces tiene, acá tenemos que escribir el X2 de K, pensando en la versión discretizada, más, ahora sí, el peso a 2, 1, y acá ponemos X1, ¿cierto? El otro, menos el propio, más a 2, 3. Acá ponemos X3K menos X2K. Y similarmente armamos el consenso para el nodo 3. Entonces va a ser X3 más A 3, 1, X1 de K menos X3 de K más A 3, 2, X2 listo, entonces más o menos así se armaría. Esto ya sabemos que de forma compacta va a quedar de la forma X de K más 1 es igual a la matriz de pesos por X de K. Entonces esto es como la forma estándar, así sería como para verlo un poquito agente por agente. Entonces vemos que efectivamente en este escenario ellos no tienden al promedio de las condiciones iniciales por culpa del nodo 1. Entonces ellos lo que tienden es a irse a la posición de donde está el nodo 1. Entonces ellos tienden, ¿cierto? Porque piensen que este se queda quieto, no evoluciona. Entonces esto que está aquí es una constante. Vamos a llamarle x1, 0. Es un valor constante. Entonces todos estos serían el valor constante. Entonces como esto tiende a minimizar este valor, entonces es para minimizarlo, o sea, para que él deje de evolucionar. ¿Cuándo deja de evolucionar? Cuando x2 de k más 1 es igual a x2 de k, ¿cierto? Eso es lo que llamamos el estado, el fixed point. Acá es donde paramos.
Acá es donde vamos a llegar. Acá tiende. ¿Cuándo ocurre esto? Solamente ocurre cuando esto se hace 0. Voy a ponerlo en un amarillo muy tenue. Entonces, esto ocurre cuando esto que está aquí se hace 0, ¿verdad? Y lo mismo va a ocurrir con el agente 3. Van a llegar al fixed point, o sea, al punto en el que ya dejan de evolucionar, solamente cuando esto que está aquí se hace 0. Entonces piensen que si eso es una constante, solamente se hacen 0 en un escenario y es cuando x2 se hace igual a ese valor. No sé si vamos a hacerlo otro color. Esa x ahí toda sola, ¿qué pasó? Entonces, en estado estacionario es cuando deja de evolucionar, cuando está en el fixed point. Entonces, sabemos que es cuando x2 se hace igual a x1, 0. Entonces llega a ese valor, entonces hace 0 y también dice que cuando se haga igual con x3, ¿no? Sería el otro punto, intentamos que sea. Y aquí entonces lo mismo va a jalar, x1 va a jalar a x3. Entonces esto se hace 0 cuando x3 sea igual a x1, 0. En este escenario, x2 también se hace igual a x3, entonces cumplen, ¿sí? Entonces ahí ya dejaría evolucionar y llegamos al fixed point. Entonces vemos que todos llegaron al mismo valor, que es el valor fijo que nos puso el nodo 1. Entonces todos los otros dos nodos se fueron hacia allá, ¿sí? Llegaron allá al nodo 1. Entonces sí queda claro cómo funciona. Ese es el consensus libre con un grafo dirigido. ¿Sí estamos claros? ¿Preguntas, dudas? Bien, entonces piensen que aquí podríamos hacer algo similar, que es este valor fijo que está acá. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos un consensus, una ecuación modificada? Entonces vamos a ver un momento. Vamos a hacer ese x2 x2 más a 21 y bueno, dejémoslo, no importa, así un momento. Pero entonces esa es la ecuación normalita que teníamos ahí, pero si además ustedes le dicen más delta. Delta es como para indicar un valor adicional. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿qué ocurre? ¿A dónde convergen? ¿Cuándo llega el fixed point? Yo creo que llegaría al mismo x10, no sé si más el delta, porque creo que no sé si lo suprime. Claro, el problema que tenemos aquí es que, claro, ese 1 nos jala hacia allá. ¿Sí? Entonces, evidentemente, para que esto se haga 0, tendría que ser, hay cosas que no van a cambiar. Es necesario que este se haga 0. Entonces, estamos de acuerdo por ahí un poco, ¿no?
Pero resulta que esto, perturbarlo, o sea, agregarle así un más a esto, lo que hace es que se mueva el punto de convergencia. Entonces pensemos que al punto al que vamos a llegar, necesitaríamos para que x2, k más 1, entonces pensemos aquí, a ver si lo hacemos aquí. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, quitamos por un momento este término es como para no tener que repetir dos veces. Entonces voy a ponerlo acá un momento. ¿Qué pasa si aquí tenemos x3 menos x2 menos delta? Menos delta sobre A2, 3, sobre ese peso. Más delta. Entonces, si se dan cuenta, si le agrego esto, de alguna manera casi que necesitaría agregarle esto, para que digamos, cuando son iguales, listo, se hace 0. Pero necesito que me sobre, que cuando haga esta operación, si ustedes se dan cuenta, me va a quedar menos delta A2 por A2, 3 más delta. ¿Sí ven? Entonces tendría que agregar este término aquí para que no solamente cuando estos dos se hagan iguales deje de evolucionar, sino que además me sobre este término para que se sume con delta y se haga 0 y ahí sí llega el valor. O sea, la única forma de que él deje de evolucionar es que me aparezca ese término. Y entonces ahí sí se lo sumo a delta y esto ahora sí se hace 0 y ahora sí tengo la condición del fixed point, que es el siguiente valor es igual. Si no le agrego este término acá, ustedes se van a dar cuenta que él siempre está x2, k más 1 igual a x2, k más 1 más delta. Así los otros se hagan 0. Siempre me va a caer ese delta, 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 entonces siempre me va a mover un delta, me va a mover un delta, me va a mover un delta. Entonces la única forma es que él se mueva hacia este valor. Entonces la solución ya no es que x2 sea igual a x3, sino que x2 sea igual a x3, pero también este delta, para que me sobre y se haga 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto es el valor al final al que estoy llegando. Entonces, estoy moviendo el punto de acuerdo al que llega a x2. Entonces, ya x2 no llega a x1, 0, que era como donde había llegado cuando era libre, x2 venía acá, pero ahora estoy llegando a un x2 más, bueno, aquí le puse sobre A2, 3 para que me cuadre, ¿no? Ahora estoy llegando no a ese punto, sino está llegando a este punto que se llama x1, 0 más delta. Es que como se acuerdan que estos valen 1, sí, vamos a suponer que los pesos son 1 para que me quede más bonita la definición, donde esto es delta. Entonces, así, cuando era libre, se iba a x1. Pero ahora, con la restricción, con el delta, entonces acá es el escenario con delta. Entonces, x2 va a llegar a ser igual y x3, bueno, y listo, y x3 iba a ser igual a 1, 0. Pero x2 no me va a llegar. Entonces, ahí no van a llegar a un punto de acuerdo. Van a llegar, puede que llegue, x1 se queda quieto, ¿verdad? x3, si no le hago nada a x3 va y se queda allá. Entonces llegan, ahí van a quedar x1 y x3 en este punto. Acá quedan x1 y x3.
Y x2 deja de evolucionar en el punto x1, 0 más ese delta. O sea, se queda parado, pero al lado, a un delta de distancia. Entonces, eso es lo que hacemos, lo que hacíamos con consensus para hacer formación. Así es que se hacen las formaciones. Las formaciones es perturbar alguna de las variables para lograr eso. Entonces, al final llega ya. ¿Sí? ¿Vamos claros más o menos? Profe, una pregunta. Ahí, si x2 llega a x1, 0 más delta, ¿la condición de a2, 1 ya no debería dejar de ser 0? Ah, bueno, es que por eso les quité ese término para hacerlo solo con uno, para mostrar una cosa. Pero sí, si tengo todos los términos que tenga, me toca cuadrarlo para que... Porque ya sabemos que este no va a ser 0, ¿verdad? Me tocaría cuadrar este término para incluirlo del delta. O sea, ahí tendría que moverse ese x3, ¿no? Si se mueve x3, ahí sí se podría cumplir. Correcto. Pero Ah, entonces ok. sí, aquí no lo ajusté todo, solo ajusté un término y quité el otro caprichosamente para poder jugar aquí solo con uno y mostrar uno. Pero sí, en la vida real me toca ajustar todos los términos como con el nuevo valor al que va a llegar x2. ¿Sí? Con el delta. Porque recuerden que para que deje de evolucionar, tienen que quitar todo de aquí para allá, tiene que hacerse 0. Y la única forma sería entonces agregarle un delta acá para que se cancele con el otro delta. Pero sí, claro, me tocaría mirar qué hago con este término, también me tocaría antes un delta y así. Bien, pero era como para ilustrar un poco la idea y es que al final lo muevo, se mueve ese valor. Puedo moverlos, si a todos los muevo un delta, pues quiere decir, si a X1 sí le diera información, una información externa, le dicen, oiga, muévase para delta. ¿Sí? Entonces acá, digamos, no le pusiéramos 0, sino que es que no le puedo poner un valor constante. ¿Cómo es que hago para mover el nodo solo? Ahorita no me acuerdo bien, pero hay una forma en la que solamente hago que él dé un paso, o sea, que se mueva, sería que se mueva a x1, sería como x1 menos delta. Sí, creo que sería, bueno, no me acuerdo bien, tocaría verificar, pero podría ser algo así como que evolucione así. Es que me toca mirar si así evoluciona o no evoluciona. Es que se vaya, porque esto lo que haría es que él se mueva siempre en una constante. No me acuerdo, me toca verificar. ¿Cómo hago para que, digamos, un nodo líder se mueva un delta y ya, y deje de evolucionar? Pero listo, supongamos que también se puede hacer. Entonces yo puedo hacer lo mismo, puedo mover todos los nodos, no solamente el x2, sino puedo hacer que todos se muevan una distancia delta. Entonces, digamos, acá está el promedio de las condiciones iniciales. Vamos a suponer que no hay un líder, sino que está un grafo chévere en el que todo el mundo se habla con todos. Entonces todos los x tenderían a irse x1, x2, xn, todos tenderían a irse acá, ¿verdad? Ese es el consensus libre, full connected, bidireccional, todo el mundo tendería a irse hacia ahí. Pero si yo a todos les agrego un delta, entonces si a todos los muevo un delta, entonces ya quiere decir que puedo mover ese punto y va a ser algo así. Entonces puedo trasladar el punto de equilibrio, el punto de consenso a ese valor más un delta. O sea, lo puedo mover perturbando la ecuación de consenso. O sea, haciendo algo del estilo x más 1 igual a por x de k. Burdamente voy a escribir más delta. Y a esta ecuación la llamaría consensus perturbado.
¿Por qué? Porque le agregué un delta. Entonces lo moví, le moví ese valor y él para poder llegar a ese punto de equilibrio, para que deje de evolucionar, pues voy a necesitar que los X se muevan hacia ese delta. Profe, disculpe. Claro que sí. Aún no entendido muy bien ese delta. ¿Es debido a las intersecciones de los vecindarios o es a funciones restricciones que se imponen en el problema? Correcto. Este delta es como que estoy tratando de mostrar que es un valor constante, o sea, un valor cualquiera que yo simplemente se lo sumo a la ecuación de consenso y lo que hace es perturbarme el punto a donde converge. O sea, que es la forma de mover ese punto de convergencia que yo conozco. Pero es un valor constante. Ok. ¿Sí? Cuando usted hace formación, o sea, cuando tiene varios agentes y no quiere que lleguen todos al mismo punto, sino que lleguen a diferentes partes, voy a poner acá. Que usted quiera hacer, armar una formación, eso lo vamos a mirar en la tarea 2. Vamos a armar algo así. Entonces usted arranca en diferentes partes. ¿Sí? Así es como el arranque. T igual a 0. Y la idea es que evolucionen, usted quiere que evolucionen y que le hagan esto. ¿Sí? Tenemos estos así. Y usted quiere que los nodos evolucionen y terminen, mantengamos la misma conexión, pero que en el espacio le armen algo. Esto sea el tiempo final. Si ve que le armen un triángulo, entonces dice, puedo arrancar bueno, un chistoso porque arranqué como un triángulo y me volvió un triángulo, ¿no? Pero bueno. Pero la idea es algo así, no importa, que arrancan en alguna parte y terminan con una formación. Entonces, ¿cómo logro eso? Perturbando, en ese caso, cada uno tendría un propio delta, que habría que cuadrar. ¿Sí? Habría que cuadrar para que le dé la formación que usted quiere, porque usted quiere que este quede a tanta distancia de tal valor, este a tal distancia y cosas así. Entonces usted tendría acá más 1, acá. Usted tendría algo así. Para poder armar una formación necesita tener los deltas, ajustarle cada valor. Y podría ir mucho más allá. Usted podría tener inclusive una versión de seguimiento. Entonces que ustedes arranquen, no sé, los nodos arrancan así en cualquier forma. Y usted quiere que esto esté igual a 0, y usted quiere que terminen andando, caminando en fila, pero que se estén moviendo en el espacio. Es decir, que un nodo esté moviéndose. Entonces usted puede armar algo del estilo, y acá le pone un delta que varíe en el tiempo. Y le da una dinámica. Le dice a ese delta de t, su i, le dice, sea una cosa que se mueve, bueno, cada vez más rápido, sí, no importa, vamos a enloquecerlo. A por t. Una vaina así, ¿sí? Que quiere decir una cosa acelerada. Entonces ellos llegan, se forman y empiezan a acelerar como locos. Usted puede hacer todo ese tipo de cosas, simplemente utilizando esta magia de modificar, de agregarle cosas a la ecuación de consenso. Entonces, este término que está aquí es lo que llamaríamos atraerse entre sí, y este es el término que, el cómo quedan.
Entonces, este término que está aquí es como si fuera algo que se encarga de atraer, de que ellos se atraigan entre sí. O sea, esa ecuación de consenso lo que hace es, ese pedacito de consenso lo que hace es, vénganse, atráiganse entre sí. Y este otro término que tenemos al lado lo que hace es mover hacia dónde o a dónde terminan juntos. Entonces los va moviendo a otra parte. ¿Listo? Sí, creo que ahora más o menos todo lo que se puede hacer simplemente con un término adicional en la ecuación de consenso. ¿Sí? Sí, profe. Profe, también puede ser que ese delta sea por perturbaciones que nosotros no podamos controlar y toque corregir. Correcto, muy buena pregunta. Ese es un escenario que se llama el consenso robusto y es que me aparecen deltas que yo no quiero. Entonces también los puedo corregir. Entonces, ¿cómo los corrijo? Pues entonces ahí empieza uno a analizar, bueno, ¿cómo hago para quitar ese, o sea, cómo hago para no caer en ese delta? O sea, como que naturalmente algo me está jalando a irme hacia un lado, entonces, ¿qué tengo que hacer para evitarlo? Entonces también puedo usar algún término de cancelación o alguna cosa para eso. ¿Sí? Entonces ahí aparece una cantidad de posibilidades cuando uno se da cuenta que esto es una ecuación diferencial de primer orden y que todo el análisis que uno ha estudiado de ecuaciones diferenciales lo puede aplicar acá. Ahora sí, a lo que nos interesa. A lo que nos interesa es que resulta que este delta lo podemos controlar. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Vamos a decir que ese delta va a ser, en vez de que se vaya por allá como loco, vamos a decirle, no, váyase entonces para el mínimo. ¿Por qué no se va para el mínimo de la función? Movamos el mínimo de la función. O sea, hagamos lo que se mueva en la dirección del gradiente. Entonces nosotros tenemos por un lado la ecuación de gradiente. El gradiente nos enseñaron que era x de k más 1 es igual a x k menos alfa pero no había sub i. Era una sola función. Esto fue lo que aprendimos. Este es el gradiente. Entonces hacemos el símil y decimos, pero claro, esto también lo veíamos como una ecuación de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden, funciona exactamente igual. Entonces yo veo la analogía con esta ecuación de primer orden y digo, puedo hacer lo mismo. Puedo hacer lo mismo y digo entonces que cada uno de estos se mueva. Entonces acá este X, pues que sea un consenso. Acá entonces tenemos el J del vecindario y lo muevo hacia acá. Pues así me queda el consensus based, vamos a llamarle gradient. Entonces hice lo mismo, hice la analogía y dije esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo aquí la función, acá está el mínimo, este es el mínimo de la suma de las funciones f sub i. Entonces los agentes arrancan por ahí en todas partes. Acá tengo el x1, por acá tengo x2, por acá puedo tener x3. Tienen su respectiva conexión, su respectiva comunicación. Entonces lo que hago es cambiarles. Antes ellos se iban por aquí para el centro, ¿cierto? Para un valor en el promedio de las condiciones iniciales. Es que esto es la condición inicial. Antes les había enseñado, les había dicho, ustedes arranquen y váyanse para acá. Pero lo que hago ahora es perturbarles ese punto a través del gradiente y lo que hace es que este valor se está moviendo. Esto se mueve paso a paso. Entonces, paso a paso se me está moviendo. Es un delta como este, es un delta variante en el tiempo.
Este delta va variando en el tiempo. Entonces él va moviendo ese punto. Ellos tienden a acercarse, tienden a moverse hacia acá, pero además ese valor hacia el que ellos tienden a irse se mueve. Entonces en la siguiente iteración ellos van a tratar de irse así, entre sí, pero también persiguiéndolo. Y él se va a ir acá, ¿cierto? Ese es el siguiente valor. Y ellos tratan de seguirlo. Y al final llegamos al óptimo. Y todos ellos ya llegaron ahí, porque ellos vienen persiguiéndose, y entonces todos llegan a ese valor. Entonces eso lo logro con este término, agregándole el gradiente a la ecuación de consenso. Entonces este es el consenso normal, ¿sí? Esto es, agréguense no, sería como juntarse, esa es como la orden de juntarse, y esto es el mínimo. Entonces, júntense en el mínimo, básicamente lo que les digo al agregar los dos términos. Entonces van a ir andando y van a llegar al óptimo. Entonces, preguntas. ¿Queda claro la idea de qué es lo que hace? Eduardo, una pregunta. Cuando agregamos el delta, veo que es delta de f sui, es decir, a cada x agregamos el valor del gradiente. En caso que solo se agregue a 1, en ese caso sería un consenso con líder, que sería diferente, ¿no? Sería que todos converjan a la posición del líder, pero es algo distinto, ¿no? Pero me hizo sí, ya le respondo bien la suya, pero me hizo acordar que efectivamente hay que hacer la claridad que esta función que está aquí tiene información parcial, ¿no? Parcial porque solamente tiene el acceso, recordemos que este f solo tiene el acceso del vecindario. Sí, acá tenemos el vecindario. Y esa f esa f es local en el sentido de solamente conoce la información de los vecinos que tiene conectados. Entonces es como ciegamente, cada uno está igual moviéndose con el delta de su función. Aquí lo hice un poco como si fuera un solo f, que es el que él sabe para dónde se está, el delta de f sabe para dónde se está moviendo, pero no es tan así en la vida real, ¿no? Cada uno tiene su propia funcioncita que le saca el delta con la información de sus vecinos y se va moviendo un poquito. Por eso tienen que... O sea, la idea es la misma. Esto tiende a buscar el mínimo de esa función y esto tiende a que se hagan iguales todos. Entonces van así. El caso que dice Vladimir es un caso especial, que sería como, asumamos que hay un líder que tal vez sea el único que conoce, que es el único que tenga la función. También se puede hacer. Sería como un líder centralizado que jala a los otros. O sea, como algo así como que el nodo 1 es el único que conoce la función objetivo. O sea, solo hay una función objetivo, la que conoce el nodo 1. Vamos a suponer un escenario así raro, ¿sí? Y que solo podría depender de él porque él no tiene información adicional. Sería una cosa así rara, pero también podría ocurrir. Entonces tendríamos algo así como hay un nodo líder que tiene una función objetivo que hay que minimizar. Entonces a él le dijeron, no sé, él es como un ninja y su función es eliminar a alguien y es el único que lo sabe. Y entonces él por eso se mueve en esa dirección. Los otros son sus seguidores y no saben qué hacer. Lo único que saben hacer es seguir al líder. Entonces uno puede tener un mix, puede tener nodos que tengan la función gradiente y que vayan para algún lado, y uno podría tener otros nodos que simplemente siguen, y ellos lo único que hacen es seguir para allá, ellos lo único que hacen es pegarse. Entonces tendría uno nodo líder, los nodos líder, por ejemplo, el nodo líder podría ser el nodo 1. El nodo 1 podría tener esta función. Podría moverse
en esta dirección. Y todos los demás, aquí vamos a ponerlo en continuo para no escribir tantas K, y todos los demás se van con el consenso. Sí, aquí dice 2, aquí dice N. ¿Sí? Este es como el invento que está haciendo Vladimir, ¿cierto? Que está diciendo algo así, Vladimir. Sí, 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 sí lo miraba así como, es como un caso particular, ¿no? Que requiere que entonces haya una conexión, ¿no? Que haya información siempre entre el líder y los demás nodos. Entonces sí sería como un caso particular donde hay unos nodos que siguen y otros que comparten esa información. Muy bien. Sí, lo que pasa es que esto no lo he visto mucho porque no sé qué aplicación sea, pero podría ser, ¿no? Como hay un nodo que sigue el delta y los otros se van a ir detrás. Pero bueno, el caso más general, que es el que estamos haciendo, que es como todos tratan de resolver el problema, todos tienen cada uno tiene su propia función a minimizar, entonces hay que sacar el gradiente, tienen sus step size y tienen digamos, están hablando entre sí. Entonces este sería un buen ejemplo inicial. Entonces planteemos el ejemplo y ya ustedes lo revisan con calma en la casa, que es donde están, pero digamos, después de la clase, pero planteémoslo al menos. Entonces hagamos un nodo fácil, vamos a poner 4 nodos bidireccionales para que hagamos todo más bonito, más fácil. 1, 2, 3, 4. Tenemos ese grafo. Tendríamos que definir una función por cada uno. Entonces vamos a decir que la función sean bien bonitas, bien diferenciables, para que todo nos salga bien. Pero acá entonces, así sería totalmente descentralizado. Pero entonces necesitamos que F1, que se habla con 2 y 4, entonces vamos a hacerlo con 2. Y con 4. Este que sea solo con 1. F3. Que sea F3 y F4. Y F4 con F1. O sea, listo. Ahí nos inventamos unas funciones objetivo que no la podemos haber dejado que solo dependieran de sí mismos, pero como que se pierde algo de gracia. Es como que haya esa mezcla entre la información de los otros para que tenga sentido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Planteemos entonces la función de la ecuación, que ya la dejamos acá, y hagámosle algunas iteraciones. Entonces acá, ¿cómo hacemos la función? Voy a llamarle la f negrita, para indicar que es el vector ¿cierto? El vector que las une a todas. Esta f negra que acabo de pintar es para decir que es F1, F2, F3,
F4. Sí, es un vector. Eso. Asuman un alfa constante. Si quieren, háganlo igual a 1. Y los pesos, pues ya saben, tienen que cumplir con las condiciones de nuestra matriz. Nuestra matriz tiene estos, los de la diagonal positivos, y debe ser doble estocástica. Hagamos la doble estocástica. Entonces, pues la tienen que definir ustedes. Ustedes mismos escogen los pesos que le dan a la matriz. Lo importante es que cumpla con esto, ¿no? Que sea mayor a 0 y que sea doble estocástico. Que los términos de la diagonal sean mayores a 0 y que sea esto. Podemos, si quieren, dejemos planteada al menos la matriz A, como para que todos tengan los mismos resultados. Entonces, denme un ejemplo de esa matriz que cumpla con este grafo. Acá tendría, tiene 1, 2, 1, 2. Los escucho, ayúdenme a encontrar esa matriz. Profe, pues primero habría que armar el laplaciano, ¿no? Y luego se hace esa resta. Esa es una forma, pero a ojo podemos hacerlo. Bueno, hagámoslo con el laplaciano. Más fácil. Laplaciano. Entonces, el laplaciano sería... Aquí sería 2, 1, 1 con 3 no hay, 1 con 4 sí hay. 2, 2 con 3 sí hay, 2 con 4 no hay. 4, ¿qué? 3 con 1 no hay. 3 con 2 sí hay. Y aquí sí hay. Y aquí también sería menos 1. Aquí sería 4 con 1 sí hay. 4 con 2 no hay. 4 con 3 sí hay. Bien. Entonces, si decimos que la ecuación que habíamos inventado, que estaba por ahí, era la identidad menos un alfa por el L, entonces con un alfa que podría ser 1 sobre el número de agentes, que es 4. Verifiquemos si funciona. Sí da, ¿no? Entonces, esto hace que nuestra matriz A sea 1 menos 2 cuartos, 2 cuartos, ¿sí? Un cuarto, 0, un cuarto. Listo. Entonces ahí nos dio y funciona, ¿no? Vemos que efectivamente es doble estocástica, simetría a todos lados y las filas y las columnas suman 1. Bien, gracias Cristian por tirar siempre la jugada fácil. Vale. Listo, ya tenemos A, tenemos las funciones. ¿Qué más nos falta? Las condiciones iniciales. Entonces inventémonos
1 fácil, 1, 2, 3, 4. Condiciones iniciales establecidas, la matriz A establecida, listos. Entonces, ¿cuál es la tarea? Para el martes, entonces, háganse algunos pasitos de las iteraciones, a ver qué les da. ¿Sí? Para ver a dónde se mueve nuestra ecuación de optimización con consensos. ¿Listo? A ver para dónde va eso.